Y vamos a pasar a otro aspecto que este fue el más cotizado, la depresión. Yo creo que eso se puso muy de moda, sobre todo con esto del coronavirus, la depresión. Una de las preguntas que me habían dicho es que cuáles son sus síntomas, cuáles son las causas que hoy en día creo que es lo que más, lo que vamos a decir que es lo que más la gente tiene, porque, bueno, todo lo que hemos vivido, esto, lo del COVID, sí, hemos visto que ha tenido un cambio demasiado brusco en la humanidad y la depresión no escapa de eso. Bueno, la depresión es una de las enfermedades en más prevalencia actualmente en el mundo. Todo el mundo ha tenido alguna vez depresión. Todo el mundo ha pasado por unas circunstancias depresivas o pseudodepresivas. Es quizá la enfermedad de más prevalencia y la que más riesgo laboral contempla. Los países tienen muchas bajas por causa de la depresión. La depresión quiere decir deprimere, o es oprimir, en latín depressio, es una sensación de constricción, como si algo te constriñera, te oprime, te impide. Entonces, la depresión se puede estudiar, se puede visualizar de muchas maneras. Sería, desde el punto de vista médico, sería una pérdida de los neurotransmisores cerebrales. Los neurotransmisores, que son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, no comunican bien los sinapsis que se producen en nuestro cerebro. Entonces, en lugar de producirnos, como ocurre cuando tenemos alegría, una sensación de bienestar, una sensación de querer disfrutar de la vida, en este caso no se produce esa sensación, sino todo lo contrario. Las personas tienen deseos de no vivir, de no relacionarse, de llorar, no quieren alimentarse, en fin, decae completamente su capacidad de vivir. Entonces, del punto de vista psicoanalítico, lo podríamos definir como una pérdida o carencia vivenciada, que lo vive la persona, de una carencia, una pérdida de energía vital para vivir y motivacional. Nada le motiva, nada le atrae, nada le gusta y nada quiere. Solamente quiere huir y olvidar que está en el mundo porque no se siente capaz ni siquiera de vivir. Entonces, hay muchos grados y maneras de depresión. La depresión como síndrome, cuando hay realmente un cortejo muy intenso de síntomas, llanto, no querer vivir, sin ideas incluso de quitarse la vida. Entonces, es una depresión que llamamos inhibida, que tiene un origen endógeno. No se sabe exactamente la causa, estoy hablando ahora desde el punto de vista médico, la causa de esa enfermedad endógena, pero ahí sí que hay elementos, algún elemento hereditario, pero es el menos de los casos, esas depresiones endógenas, que son depresiones realmente que la gente no se mueve. Yo he tenido un paciente en el hospital cuando estaba estudiando que no se movían, es que quedan completamente catatónicos, es una depresión total, se quedan paralizados, es una paralización. Y ese es el grado máximo. Pero luego hay muchos escalones, hay 5 tipos de depresión. Vamos a irnos al otro escalón, que es la tristeza. Bueno, estar triste, cuando muchas veces, y ahora se dice mucho estoy depre o tengo depre o me encuentro depre. Bueno, pues eso es simplemente una tristeza. Eso no se puede catalogar como depresión. El que uno esté triste porque esté triste. Por lo menos en mi caso, a veces me siento triste porque mi familia está lejos. Ah, bueno, pues eso. Pero eso es melancolía, nostalgia, saudade, que también está muy descrito. No tiene que ver con la depresión, en realidad. Entonces, cuando es por un problema más banal, ¿no? Pues yo qué sé, perdiste 50 euros en la quiniela, o yo qué sé, o se te pinchó el coche, o tuviste que arreglarlo. Entonces, eso te produce una cierta tristeza y una cierta desazón. O yo qué sé, o te levantaste por la mañana y no encontraste las cosas como tú las tenías, o yo qué sé, en fin, ese tipo de circunstancias, o alguien te robó tu chaqueta, en fin, 1000 cosas de estas que te producen sensación de tristeza, sensación, bueno, eso no es depresión,
Eso simplemente es una reacción normal, una reacción que tú tienes a algo que te ha ocurrido. Claro. Entonces, pues eso tienes que racionalizarlo y pensar, bueno, pues si me han robado la chaqueta, me compro otro punto y ya está, y para adelante. No puedes quedarte con eso ahí para varios días, porque entonces quizá te puede realmente, a personas lábiles, cuando tienen ese tipo de cosas, personas que tienen una, claro, porque el carácter de cada persona es muy importante a la hora de superar o no los desajustes emocionales. Hay personas que tienen un problemita y lo hacen grandísimo y se deprimen más todavía de lo que se tienen que deprimir. Entonces siempre hay que deprimirse con arreglo a lo que te pasa. Si se te perdieron 5 euros, pues te deprimes con 5 euros. Si te perdieron 5.000, pues te deprimes un poquito más. Pero en los dos casos tienes que superarlo. No puedes estar permanentemente lamentándote ni de los 5 ni de los 5.000. Eso sí, procura que no se van a perder 5.000 porque no está la vida para perder 5.000. Pero... No, no, claro, me imagino. Yo por lo menos una persona que haya perdido un ser querido sí puede caer. Bueno, pero eso es un duelo. Ese es el duelo. Eso es otro asunto también que también cursa con sensación y con depresión, porque lógicamente ahí sí hay una causa muy clara, que es la pérdida de un ser querido. Entonces eso también hay que elaborarlo y todo se puede elaborar. Cualquier situación con los elementos que tenemos en nuestra vida podemos elaborarlos para sacarle el mayor partido a los que tenemos y fijarnos más en las cosas que tenemos que las que perdimos, porque las que perdimos no van a volver, no las vamos a volver a tener. Con lo cual, por mucho que nos empeñemos en la elaboración de un duelo, no vamos a lograr nada más que deprimirnos a nosotros mismos. Sino que, bueno, lógicamente hay que hacer el duelo, tenemos que elaborarlo bien con un psico mismo, que la mayoría de las personas lo hacen consigo mismo, o con personas amigas que te ayuden, que te den un poco capacidad de ayuda y en casos ya pues acudir a un profesional, a un psicólogo, para que el psicólogo te dé un poco las pautas y tú puedas expresar tu intimidad y elaborar y rehacer tu vida con los elementos que tienes y olvidar los que no tienes, porque siempre hay causas por las que vivir, a pesar de que hayamos perdido una razón muy importante en nuestra vida. Todo el mundo tenemos pérdidas y quien no haya tenido pérdidas, y ahora con el COVID, más todavía. Y entonces también pensar que no tenemos fecha de caducidad todos, todos, sí, claro. Absolutamente todos. Por lo cual, estamos prestados en este mundo. Algunos tenemos fecha de caducidad antes, otros las tenemos después, no se sabe. Eso cada persona tiene su destino o su vida marcada y nunca sabemos cuándo va a ser. Eso también es una situación depresiva que hay que elaborar. Pero en general, desde la parte más intensa que hemos apuntado, que son las depresiones inhibidas, que es las depresiones de trastornos bipolares, depresiones paranoicas, depresiones esquizofrénicas muy inhibidas, hasta la parte de pequeñas depres, que no son depresiones sino tristezas. Luego tenemos ahí en otros 3 situaciones que se pueden también catalogar como depresión, y una sería, por ejemplo, la depresión de un gran estrés, una gran pérdida que tú has tenido, y no solamente por el duelo, sino por cualquier otra circunstancia que tú la ves como una gran pérdida, porque muchas veces hay personas que se deprimen más sin saber por qué se deprimen que cuando realmente tienen un problema como es la pérdida de un ser querido. Entonces, en esos casos en los que hay una pérdida grande, pues también las personas entran en una situación de depresión y entran en una situación de que parece que ya la vida se le acabó, porque sin eso no van a poder vivir. En fin, se están construyendo una serie de premisas falsas con arreglo a una situación que tienen que superar, que cuesta superarla muchas veces, pero que hay que superarla. Entonces, eso solo no se puede hacer. En esos casos, ya cuando hay un síndrome depresivo establecido, hay que acudir al médico o al psiquiatra o al psicólogo, cada uno que vaya donde mejor le parezca.
Sí es verdad que los psicofármacos, los fármacos antidepresivos son los más vendidos actualmente, se consumen tremendamente por todo el mundo, las compañías multinacionales los hacen cada vez mejores, están muy bien hechos, los últimos que han salido son realmente están muy bien diseñados, pero bueno, muchas veces también se toman antidepresivos y no se eliminan las causas por las que esa persona ha entrado en depresión, con lo cual lo ideal siempre, aún en el caso de que se utilicen antidepresivos, es que se elaboren las causas por las que esa persona tiene esa manera de vivir que le induce a la depresión, o realmente ha tenido un problema y lo tiene que elaborar. Porque, por ejemplo, tú si perdiste mucho dinero en la bolsa, bueno, pues lógicamente eso te produce depresión y con razón, porque si has ahorrado toda tu vida, sea lo que sea, y de repente te pierdes todo eso por una mala gestión, pues lógicamente eso lo tienes que elaborar y lo tienes que concienciar y tienes que, o bien con un amigo íntimo, o bien con el psicólogo, o bien con alguien, lo tienes que elaborar y poner en su sitio. Ni darle la importancia mayor del mundo, porque tampoco no se acaba la vida, ni, hombre, en fin, para ser como yo decía antes, para que no te vuelva a ocurrir. Y luego hay otro tipo de depresiones que se producen también en la vida, que son las depresiones postparto. Las mujeres cuando tienen un niño entran en depresión, hay un 20 o un 30% de ellas, y eso también es una situación que hay que tener en cuenta y bueno, pues también muchas veces hay elementos neuroendocrinos, pero la mayoría de las veces es porque desde el punto de vista psicoanalítico han puesto demasiadas expectativas y cuando las expectativas siempre son más bonitas que las propias cosas. Y no sé si en América hay reyes magos, pero los reyes magos son los reyes que traen juguetes. Entonces los juguetes que traen los reyes magos son mucho más bonitos antes de traerlos que cuando los traen, aunque sean los mismos. Las expectativas siempre son mucho más interesantes que las propias cosas cuando nos las dan. Y cualquier cosa cuando la palpamos es lo mismo, pero era más bonita en nuestra imaginación que la realidad. Entonces, cuando una mujer tiene un niño, pues lógicamente sí, después de todo lo que ha pasado, pues a lo mejor también algunas personas pueden tener ese tipo de sensaciones, ¿no? Que de repente, bueno, pues se ven que ya han hecho lo que tienen que hacer, o yo qué sé, o el niño o la niña no es de su gusto, o si es de su gusto, o en fin, hay muchos elementos que influyen en la depresión postparto. Y eso habría que elaborarlo con cada mujer que la padeciera. Y luego, bueno, pues están lo que se llama las depresiones reactivas. Las depresiones reactivas, que son las depresiones de reacción hacia pues el mobbing, por ejemplo, que nos pueden hacer en una empresa, que produce depresión, o una sensación que tú tengas de que no eres querido por tu novia o por tu mujer o por lo que sea y te produce también depresión. Entonces, hay situaciones en las que se produce ese tipo de situaciones en las que la persona no encuentra realmente el equilibrio emocional que tiene que buscar, ve dos situaciones distintas, la una que tenía antes, la otra que se le perdió, entonces desde el punto de vista psicoanalítico tiende por quedarse quieto. Y ese quedarse quieto es la depresión, el estar inmóvil, el no tener energía vital ni para vivir, ni para progresar, ni para motivarse. Yeah. Y por lo que veo es el aspecto más extenso, la depresión. Sí, la depresión, pero tiene muchos, no se puede hablar de un solo tipo de depresión. Por eso estoy haciendo un recorrido por distintos tipos de depresión para que nos demos cuenta que la depresión no es un monocorde, ni es un monolito, son mucho, no todo es depresión y sin embargo, aunque se participe de algunos elementos comunes en todos los casos, que es la tristeza o la inhibición o la falta de impulsividad o la falta de energía vital o la falta de motivación para vivir o llanto o no querer pues hacer. Entonces, claro, cuando influye en nuestra esfera profesional, laboral, familiar, afectiva o sexual, entonces realmente hay que ponerle solución, porque lógicamente eso, pues la otra persona no lo puede, en fin, tiene que procurar por él mismo primero y por la persona cuando están viviendo en común, pues tienen que abordar el tema ese.
Porque muchas veces también Vale. las depresiones y los conflictos de pareja también producen ese tipo de depresiones, ese tipo de Sí, conflictos. claro, y se ve mucho de eso. Claro, Sí, sí. y ya, o sea, hemos hablado de la depresión, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de la esquizofrenia, y hay un cuarto caso que yo digo que a lo mejor es como el resultado de todo lo que hemos hablado, si nos llegamos a controlarlo o a dominarlo, que es el suicidio, que hoy en pleno siglo XXI todavía es tabú. Y es pues, como la Iglesia Católica lo condena, pues, como un pecado mortal. Eh, el suicidio, por cierto, que a mí me llamó mucho la atención porque yo vi un video suyo de que estaba haciendo el relato de una prostituta que dejó de ser prostituta, se casó, entonces parece que que el esposo la maltrataba psicológicamente, ¿no? Ujú. Entonces, y ella, bueno, lamentablemente se suicidó. Y usted hace referencia de que de, de algo que hizo, que ella como que vio la única alternativa para estar bien fue el suicidio. O Ujú. sea, pero mi pregunta es, ¿qué pasa en ese momento de la persona cuando dice, bueno, voy a intentar por aquí, voy a intentar por allá, y cuando no ve respuesta, no se siente igual, y dice, bueno, no, la solución es el suicidio y lo hace? ¿Qué puede pasar por la mente de esa persona? Bueno, el suicidio es una sensación, una vivencia de soledad total y absoluta. Okay. ¿Qué ejemplo pondría? Imagínate que te encuentras en un desierto sin agua. Bueno, pues ahí tienes la absoluta soledad. No te va a emparar nadie y nadie te va a apoyar Ujú, ni a sacar de esa situación. Entonces, la depresión, uno de los elementos que tiene también es, como decíamos antes, es esa sensación de querer quitar esa ansiedad tremenda, esa falta de ganas de vivir, esa falta de estímulo vital, esa falta de ilusión por la vida, esa sensación de que no vales nada, de que entonces eh, el pensar en que cuando tú te quites de en medio, eso va a, a cesar, eso ujú. le da un poquitín, fíjate, un poquitín de esperanza de que cuando se quite de en medio va a dejar de sufrir. Entonces es tal el sufrimiento que tienen esas personas y que lo viven de una manera tan intensa. Antes hablamos de la ansiedad en sus estadios más altos, que es lo que se llama el ataque de pánico, cuando aún no sé si habéis visto a una persona en ataque de pánico, me parece que lo van a matar, o sea, lo mismo que si alguien con un cuchillo en mano lo fuera a matar. El ataque de pánico produce eso. Bueno, pues en el deprimido con riesgo de suicidio, cuando usted realmente tiene esa sensación, tiene esa visión de que el querer quitarse la vida es para dejar de sufrir porque no ve nada ni nadie que le puedan aliviar de ese sufrimiento. Ni su familia, ni su mujer, ni sus amigos, nadie. Esa persona tiene absolutamente su mente muy inducida por ese sufrimiento y la única manera que tiene de que ese sufrimiento se elimine es quitándose la vida. Entonces, en esos casos hay que incidir mucho en la persona y ahí es una tarea apasionante. Yo una vez he tenido la suerte de entrar en contacto con esas personas y al final les tienes que dar impulso, como cuando ves a una persona que tienes que hacerle una resucitación cardiopulmonar, pues es lo mismo, solo que aquí la resucitación cardiopulmonar no es insuflándole oxígeno con tu boca ni haciéndole masaje cardíaco, sino diciéndole y transmitiéndole que la vida es suya, que hay solución, que se pueden arreglar todos los problemas, que no hay nada tan importante que no se pueda solucionar y que aunque él lo vea, ese problema que él siente así de mal, no quiere decir que sea así. Cualquier situación se puede ver de una manera o de la otra. El que una persona no le dé importancia a una cosa o que otra persona le dé mucha importancia. Pero el asunto es como es.
No es como lo ve uno ni como lo ve el otro. Es como es. Entonces, hay que hacerle concienciar a esa persona de que realmente él lo ve muy negativamente y que no es así la vida. Ni incluso él, ni incluso su vida. Y que sus problemas, a pesar de lo que él piense, tienen solución. Y poco a poco ir sacando con esa resucitación cardiopulmonar sui generis, que sería apartarle de ese riesgo de suicidio, y la persona se va concienciando. Porque muchas personas deprimidas han tenido en consideración el riesgo de suicidio. Y eso es una cosa que siempre preguntamos en cualquier deprimido. ¿Ha pensado usted alguna vez en quitarse la vida? Y eso lo preguntamos. Antes no se preguntaba, hace años, porque parecía que le estabas induciendo a no, al revés, que conciencia. Y al concienciarlo y al hacerlo y al socializarlo con el psicólogo, se puede intentar hacer esa especie de sacar a esa persona de ese pozo donde él, de una manera, pues digamos, desajustadísima, ve que su vida no tiene solución y que al final la única solución que tiene es quitársela. No, hay muchas soluciones que se pueden dar y poco a poco hay que irle afrontando y motivando a que esa persona adquiera elementos importantes en su vida. Porque, fíjate, en algunos momentos ni siquiera sus hijos, ni que sean pequeños, ni que sean grandes, ni su madre, ni su padre, al final dicen, bueno, pero yo es que no puedo más. Tiene ese grado de sufrimiento tan alto que hay que intentar, bueno, en ese caso, con todos los medios que se pueda, vigilándole constantemente la familia, no dejándole que esté solo, porque hay gente que realmente con riesgo de suicidio termina por suicidarse, porque en el suicidio siempre hay dos motivaciones. Hay personas neuróticas que se intentan suicidar para llamar la atención y exclusivamente esa es su finalidad, llamar la atención. A veces les sale mal porque se toman las pastillas y creen que no le van a afectar y le afectan. Y otras, en cambio, que lo hacen perfectamente bien, se suben justo a la torre que se tienen que subir o al tren que se tienen que tirar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí es una pena que no haya alguien en ese momento que les pueda ayudar, que les pueda conducir y que les pueda llevar a una situación de normalidad, porque en el fondo el suicida está alterando mucho su vivencia de la realidad. No está loco, no está esquizofrénico, no tiene delirio, pero sí tiene una percepción muy delirante de su vida. Y eso realmente es una cosa que a mí como médico y como psicólogo me llama mucho la atención y es donde realmente yo me he olvidado ya de las personas que he atendido en ese caso, pero me resultaría y me resulta muy, muy gratificante poder ayudar a las personas en esos momentos que realmente cuando necesitan de la ayuda de los demás seres humanos.